Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que puedan escucharme. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden oír? Hola. Buenas tardes, Liz, si se le escucha. Vaya, gracias, Lisette. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y me gustaría remitirme a la presentación. Quiero ver. Sí, a lo que se ha publicado en la plataforma virtual en relación, vamos a ver si puedo compartir. Aquí podemos ver, espero que puedan ver en pantalla. Quiero remitirme a la semana 14 y particularmente a las indicaciones de la semana. En las indicaciones de la semana, y me refiero por supuesto a la semana actual, que es la semana 14, aquí se dice que vamos a analizar los aspectos sustantivos del proceso de inquilinato, a fin de aprender en cuáles casos es que se aplica tanto la ley como el proceso de inquilinato. Y en las indicaciones dice, en la presente semana comenzaremos el estudio del proceso de inquilinato. Para la mejor comprensión de los aspectos procesales o adjetivos, debes analizar primero los aspectos sustantivos. Es decir, debes familiarizarte con la ley de inquilinato y también recordar algunos aspectos que son básicos o fundamentales de los contratos en general. Así que lo primero que debes hacer es leer un par de veces la ley de inquilinato. Puedes buscarla y descargarla si no la tienes aún en el sitio web de la Corte. Este sitio se llama jurisprudencia.gov.sb o puedes descargarla también desde el módulo correspondiente a esta semana. También se te recomienda la lectura de la presentación de la semana en el módulo correspondiente. Y se trata de unos extractos o fragmentos de una tesis muy interesante y también se proporciona un vínculo para que esa tesis, aquellos que deseen leerla, lo puedan hacer en su forma completa. No menos importante es que estudies la parte relativa al proceso de inquilinato en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, el que debes estudiar al mismo tiempo que lees los artículos del código objeto de los comentarios. Entonces, con eso en mente, quiero mostrarles siempre aquí en la plataforma virtual, quiero mostrarles la presentación de la semana. No sé si ya todos tuvieron ocasión de verla, pero les invito para que puedan leer la presentación de la semana 14, la cual se abre en una ventana adicional y se llama Generalidades de la Ley de Inquilinato. Dice aquí, vamos a ver si puedo hacer más grandecita la letra. En esta ocasión vamos a estudiar algunos conceptos relevantes contenidos en una tesis. La tesis se llama Los procesos de inquilinato bajo la perspectiva del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un trabajo de graduación de un par de estudiantes de la Universidad de El Salvador y se recomienda que ustedes la puedan leer. Lo ideal sería que la lean toda, pero si no, por lo menos los fragmentos o extractos que se han colocado en esta presentación. Así que les invito para que la puedan leer y aprender
los aspectos sustantivos de la ley de inquilinato, que es lo que nos corresponde en esta primera semana en que estamos estudiando este proceso especial. Bien, si alguno de ustedes ya tuvo ocasión de pasar sus ojos por estos contenidos y tiene alguna pregunta, pues me parece que este es un buen momento para que la puedan formular. ¿Tienen alguna pregunta alguno de ustedes? Vamos a ver si puedo hacer una captura de pantalla. Hasta aquí. Ok, bien, entonces si no tienen preguntas, voy a explicarles en qué consiste la actividad de hoy. Mi deseo es que todos nos familiaricemos con la ley de inquilinato. Entonces, ustedes pueden venir aquí a la página de la y pueden descargarla. Aquí la pueden encontrar en la página de inicio, semana 14, en los, ¿cómo se llaman? Recursos complementarios. Aquí está, miren, aquí está la ley de inquilinato. Entonces, la pueden descargar directamente aquí en los recursos. Aparecen también los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil que desarrollan el proceso de inquilinato y aparecen también las páginas del Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Entonces, hoy vamos a trabajar concretamente con la ley de inquilinato. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Tengo para ustedes una serie de preguntas. Preguntas fáciles, preguntas abiertas, cuyas respuestas aparecen en la ley de inquilinato. Y en los considerandos hay una pregunta que hay que irse a los considerandos para encontrar la respuesta. Entonces, vamos a dividirnos, como siempre, en salones. Vamos a hacer seis salones y vamos a distribuir las preguntas entre los salones, de tal manera que si a usted le toca el salón 1, entonces usted va a tomar las primeras 6 preguntas. Si a usted le toca el salón 2, pues las siguientes 6 preguntas. Si le toca el salón 3, pues las siguientes 6. O sea, van de 6 en 6 las preguntas. Y vamos a agarrar 6 preguntas por salón. Si solo una persona queda en el salón, ya sea porque los demás se salen o no ingresan, pues esa única persona que trabaje con las 6 preguntas correspondientes a su salón. Entonces, repito, cada salón tendrá 6 preguntas con las cuales trabajar. Vamos a estar media hora. Ustedes buscan las respuestas y preparan una pequeña explicación para sus compañeros. Y cuando nos reunamos, cada persona del grupo va a compartir con los demás una pregunta solamente. Solo una pregunta va a compartir con los demás. Y si podemos hacer una nueva repetición o nuevos turnos, entonces hacemos otra. Así que eso es lo que vamos a hacer por el momento. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a la mecánica a seguir? Las preguntas las voy a colocar en el WhatsApp. Ahí les voy a colocar las preguntas y lo voy a hacer precisamente en este momento. Vamos a forward. Ahí está. Vaya para B2. Vaya. Ahí en el WhatsApp ya están las preguntas. Repito, van en grupos de 6. El primer grupo de 6 es para el salón 1.
el segundo para el salón 2 y así sucesivamente. De tal suerte que el equipo o salón 6 tendría las últimas 6 preguntas. Entonces vamos a distribuirnos ya en los salones. Vamos a hacer 6 equipos, 6 grupos. Van a quedar 3 o 4 participantes por salón y vamos a tener 30 minutos. Acepten ahorita ingresar al salón. Bien, creo que ya todos estamos de regreso en el salón principal. Entonces vamos a comenzar las explicaciones. Como les repito, la idea es que todos podamos familiarizarnos con la ley de inquilinato, porque ella contiene los aspectos sustantivos del proceso de inquilinato. Y si nosotros desconocemos esos aspectos, no vamos a plantear o a resistir adecuadamente las pretensiones que se presenten. Entonces es de la mayor importancia, en mi opinión, que tengamos una idea exacta del contenido de la ley de inquilinato y qué mejor que una actividad como esta. Les vamos a hacer una cosa, miren, vamos a permitir que solo un integrante de cada room haga la pregunta, me indique dónde encontró la respuesta, en cuál artículo de la ley. Voy a tratar de proyectarla yo aquí en pantalla. Y de ahí nos vamos al room 2, room 3, room 4, room 5, room 6. Después volvemos al 1 para otro participante que no es el mismo, por supuesto. Y así vamos a ir hasta donde nos dé el tiempo. Así que una persona, por favor, del room 1. Ahorita, por favor. Necesito a alguien del room 1, por favor. Vamos a ver, en ese room estaban Fátima, Franklin, Omar y Oscar. Bueno, entonces alguien del room 2. Jessica, Kelly, Michelle, Suhey. Hola. Bueno, entonces alguien del room 3. Farid, Silvia, José. Wow. Como que no me están escuchando. Nick, Hola. si quiere, yo soy de Hola. Room 3. Hola. Vaya. Solo somos el compañero Farid y yo, así que... Sí, de momento solo una persona. Y después, cuando regresemos, sería la otra. Vaya, una de las preguntas era, ¿cuáles faltas de cumplimiento en detalle hacen incurrir al arrendador o arrendatario general de un mesón en una multa de 100 colones por cada infracción? Según el artículo 21, la falta de incumplimiento a lo dispuesto, se mencionan los artículos 17, 18, 19 y 20, que esos son los que hacen incurrir al arrendador o arrendatario general en una multa de 100 colones, como bien lo mencionaba en la pregunta. No sé si quiere que mencione lo que especifican esos artículos o me quedo hasta ahí. No, porque como es en detalle,
que nos tiene que explicar? Entonces sí, tendría que mencionarlo. Vaya, el artículo 17 menciona que el precio del alquiler de las piezas de los mesones no podrá exceder del último pagado al 31 de diciembre de 1973. Entonces, para asegurar el incumplimiento de esta disposición, los arrendadores de mesones presentarán al juzgado competente una declaración con una serie de datos. Sí, de hecho, disculpe, aquí la circunstancia sería que tratándose de mesones, el precio de alquiler de una pieza exceda del último que se pagó en esa fecha. Esa sería Ajá, la primera, la del 17. así sería el Vamos a la del incurrir. 18 ahora. El 18 trata de que el contrato de arrendamiento, subarrendamiento de una pieza de mesón deberá constar por escrito y contendrá también algunos requisitos. Vaya, pero ahí lo Y resumimos si diciendo que el contrato no debería ser verbal, sino que debe constar por escrito. Y ahí están los datos así que es. debe contener. Ok, ahora el 19. El 19, el contrato debe ser otorgado por triplicado, es decir, que debe tener una copia el arrendador, otra el inquilino y otra el arrendador, remitida por el arrendador al juzgado competente. Si esto no se hace, igual incurre el Correcto, arrendador o el arrendatario. correcto. Y finalmente en el Y 20. el 20, que tiene que ser obligación primordial del arrendador extender un recibo de todo pago que se le haga, y el inquilino está obligado a exigir que se cumplan estas disposiciones, pues si no lo hace también incurren en... Exacto. Muy bien. Esa sería entonces la respuesta correcta a esa pregunta, ¿no? De que cuáles serían en base al artículo 21, pero ya en detalle, las faltas de cumplimiento, o sea, los incumplimientos que hacen incurrir en una multa por cada infracción de 100 colones al arrendador o al arrendatario general. Muy bien. Ahora en el siguiente equipo o en el 1, si ya se animan los del room 1 o el 2 o el 4. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Dígame, Fátima. Ya estamos listos, lo que pasa es que a mí se me apaga la computadora. Oh, Y a entiendo. mí me corresponde la pregunta 1 y 2. Bueno, Ah. la pregunta 1 se refiere a cuáles son los capítulos vigentes de la ley de inquilinato. Entonces yo pude encontrar de que en la ley de inquilinato hay 3 capítulos. El primero que se llama aranceles de la ley, el capítulo 2 de los arrendamientos de las casas y local, y el capítulo 3 del arrendamiento de mesones. También la pregunta 2 mencionaba cuál es el fundamento constitucional para que el Estado permítame, disculpe, intervenga. Fátima, disculpe que la interrumpa. Disculpe que la interrumpa. Sí, Estoy mostrando en pantalla la ley de inquilinato y la interrumpí porque se quedó corta en cuanto a la cantidad de capítulos que tiene la ley. Efectivamente, los capítulos que usted mencionó, el capítulo 1 es alcances de la ley. El capítulo 2, aquí los estoy mostrando, solo que también tengo problemitas aquí. Capítulo 2, a partir del artículo 4, arrendamientos de casas y de locales. El artículo 3, arrendamiento de mesones. Ok, pero esa es la mitad de la ley, Fátima. Porque tenemos un capítulo... Un capítulo más, el capítulo 4. No, no es uno más. Son 3 más. El capítulo 4
que es la expiración del arrendamiento. Es de los capítulos más importantes, por cierto, el capítulo 4. Tenemos un capítulo 5 que ahí sí, de los procedimientos. Este sí está totalmente derogado, el capítulo 5. Pero hay un capítulo 6 también que se llama disposiciones generales, que si ustedes se fijan, ese también está vigente. Entonces, disculpe que la interrumpí, pero era necesario a fin de aclarar cuáles son en realidad los capítulos que siguen vigentes, que son 5 capítulos, porque de 6 capítulos que tiene la ley, solo uno se derogó, el capítulo 5, que contiene las normas procesales. Entonces, eso era una aclaración nada más. Ahora, puede continuar. No, es que solo es una pregunta, Fátima. Hoy, cuando regresemos a su grupo, entonces puede abordar otra pregunta o algún otro compañero suyo. Perfecto, licenciado. Va, entonces, ¿alguien más del salón 2 o del 4 ahorita? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Del salón 2. Ok. La pregunta dice, ¿por qué es importante que el arrendador deje evidencia de haberle dado recibo a su arrendatario de las cantidades recibidas en concepto de cánones de arrendamiento? Okay. Entonces, nosotros buscamos y en el artículo número 9 se menciona que, de hecho, es el artículo que establece la obligación de extender recibos de las cantidades totales o parciales que se le entreguen en concepto de cánones de arrendamiento. Y es importante porque si no, ellos incurrirían en una infracción que el mismo artículo menciona, que serían penados con una multa equivalente al triple de la suma por la cual no se haya extendido un recibo. Entonces, por eso es necesario que tengan como las evidencias de que en realidad lo extendieron, porque por X o Y razón se pierde, digamos, el recibo que dieron. Ellos tienen como un respaldo que les ayuda. Exacto. Muy bien. Efectivamente, esa es la respuesta correcta. La razón de ser de dejar esta evidencia es, pues, prevenir que no le vayan a poner esa multa, ¿no? La multa no es pequeña. Imagínense un arrendamiento que ande por el orden de los 100, 120, $150 y la multa es el triple. O sea, no es una multa pequeña, es una multa considerable. Entonces, asegurémonos de aconsejar a nuestros clientes que son arrendadores para que dejen evidencia de que han efectivamente extendido recibo por los cánones que han percibido. Ok, ¿de qué grun era usted para ver cuál seguiría? Bueno, El número 2. vaya, entonces hoy del 4, porque del 3 ya pasó alguien. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes. La primera pregunta que estamos es ¿cuándo se entiende que un inquilino incurre en mora en el pago de la renta según la ley de inquilinato? Pues bien, tal como lo señala el artículo 24 de la ley de estudio, señala que se entiende que incurre en mora el inquilino que no paga la renta al arrendador o no la deposita donde corresponde dentro de los 8 días siguientes de la fecha fijada en el pago. El numeral primero del artículo 24. Así es. Entonces tengamos eso presente, ya que una de las principales pretensiones que se tramitan en proceso de inquilinato es precisamente la mora en el pago de la renta. Y si no tenemos claro cuándo es que se incurre en mora, podríamos cometer la imprudencia, diría yo, de alegar en nuestra demanda que se incurrió en mora, por ejemplo, un día después de la fecha de pago. Y obviamente no habría mora todavía, ya que la ley es bien clara al decir que la mora se da
cuando no se ha hecho el pago o el depósito, en su caso, dentro de los 8 días siguientes. En otras palabras, todo arrendador, por ley, pues tendría que esperar 8 días para recibir el pago sin problema alguno. O sea, no es mala paga, pues, el inquilino que lo hace dentro de los 8 días siguientes a la fecha. No es mala paga, legalmente hablando. Aunque lo ideal sería que el pago lo hiciera el propio día que le toca, ¿no? Pero si se atrasa 8 días, no hay mora. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien del equipo sería el 6? ¿Tenemos alguien del equipo 6? Valeria, Lisette. Sí, sí, licenciado. A mí me toca Ah, la ok, pregunta ok. número 1 de nuestro grupo. Ok. Permítame. La pregunta sería, ¿en cuáles casos se puede obtener autorización judicial para incrementar el valor de la renta o el canon? La respuesta nosotros la encontramos en el artículo número 8 de la ley de inquilinato, licenciado. Ok, vamos a ver. Así es, correcto. Artículo 8, muy bien. Bueno, este artículo nos menciona que no obstante lo que estaba descrito en el artículo anterior, dice que el arrendador podrá ser autorizado para poder aumentar el valor de la renta solo en los casos prescritos siguientes. Cuando el arrendador hubiere hecho después del arriendo mejoras en el inmueble con permiso del arrendatario o en su defecto con autorización del juez representante por lo menos el 20% del valor del inmueble. Y el siguiente es cuando el arrendatario hubiere subarrendado todo o parte del inmueble y haya una notable desproporción entre lo pagado por el arrendatario y el total de lo cobrado por este a sus subarrendatarios. Luego menciona que el aumento se concede de conformidad con lo que menciona el artículo y no podrá ser mayor del 10% anual, o sea, al año, sobre el costo de las mejoras, y en el caso de subarrendamientos se concederá un aumento de tal manera que el arrendatario autorizado para subarrendar le quede como utilidad un margen del 5% del total de los alquileres. Si el arrendatario ocupare una parte del inmueble, se tomará en cuenta para la determinación del aumento el valor del arriendo de la parte ocupada por él. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, lo que yo les pediría, una vez que hemos encontrado el artículo que contiene la respuesta a esta pregunta, es que tratemos de familiarizarnos con los casos concretos y aún con los valores que ahí se mencionan. Incluso podríamos nosotros manejar algunos ejemplos, ¿no? Vaya, por ejemplo, digamos que un arrendador ha hecho mejoras que representan, o mejor dicho, le ha hecho mejoras al inmueble por un valor de $8,000, por ejemplo, $8,000. Y resulta que el inmueble vale $50,000. Fíjense bien, el inmueble vale 50,000 y él ha hecho mejoras por 8,000. Pregunto, ¿estaría legalmente facultado para pedir un aumento en el canon? Ahí es donde yo quiero llegar. Ya cuando nosotros le vamos dando forma a las disposiciones legales, tratando de aplicarlas a casos concretos, aunque estos sean hipotéticos. A ver quién se anima a responderme. El inmueble vale $50,000 y viene él y le hace mejoras por 8,000. Ajá, tendría derecho a que se le autorice un aumento en el valor de la renta. ¿Qué piensan? Vamos, Pues yo anímense. creo, licenciado, sin temor a equivocarme, si me fijo muy bien en lo que dice el artículo, en la parte donde dice que se concederá de conformidad en el artículo y no podrá ser mayor del 10% anual sobre el costo de las mejoras. O sea que yo lo que entiendo ahí es que sí se podría hacer el aumento, pero simplemente con el 10% de lo que costaron estas.
Tengo entendido yo. Vaya, vaya. Pero la respuesta no está en ese inciso, porque eso responde a cuánto es lo máximo que se le puede autorizar para que aumente el precio de la renta. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si en ese caso hipotético estaría autorizado, o mejor dicho, facultado para que se le autorice aumentar la renta. ¿Alguien más quiere opinar? Valeria, Karen, Jocelyn, Farid. Anímense, hombre. Ay, es que ustedes han estudiado derecho huyéndole a las matemáticas, ¿verdad? Ah, pues no, ahí tenemos un problema serio con ustedes. Vaya, miren, si el inmueble vale $50,000 y si las mejoras tienen que representar por lo menos el 20% del valor, entonces lo que tienen que hacer es determinar qué porcentaje de 50,000 es 8,000. ¿Les ayudó? ¿O quedaron iguales? ¿O no me están escuchando? Vamos a ver. Voy a hacer una pregunta específica y le voy a dar ponderación. Alejandra Umaña, usted dígame, ¿qué porcentaje de $50,000 es $8,000? Alejandra. 13%. Hola. Hola. Permítame. A veces uno puede simplificar un poco las operaciones en su mente. Por ejemplo, yo lo que haría es, me resulta más fácil encontrarle el 10% a una cantidad que el 20%. Me resulta más fácil. Entonces yo diría, el 10% de 50,000, eso me resulta muy fácil a mí determinarlo. El 10% de 50,000 son $5,000. Ese es el 10% de 50,000. Ahora, si el 10% son 5,000, el 20, ¿cuánto sería? ¿Aló? 10,000. Exacto. $10,000. 10,000. Sí, ese es el doble, pues. Si el 10% son 5,000, el 20% son 10,000. Ahora bien, ¿de cuánto eran las mejoras en el ejemplo que les estoy planteando? De $8,000. De 8,000, correcto. Entonces, 8,000 es menor que 10,000. Para que ¿Sería el 16%? No, no es el 16, es que es menor. Es que es menor, mire, 8,000 es menos que 10,000. Y si 10,000 es el 20%, sí, podrían dar por el 16, correcto. Sí, correcto. Podrían dar por el 16%. Entonces, ¿Y por qué si ponemos? se puede usar la regla de 3 también. Sí, 50,000 por el 16% darían los $8,000. Por eso. Ok, entonces la respuesta... Hola. Serían 1,600, ¿no sería el 20%, Lick? No, mire, el 20% de 50,000, o sea, el valor del inmueble. Eso es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta. El valor del inmueble. Así lo dice el literal A. Representen por lo menos
el 20% del valor del inmueble. Entonces, en este caso hipotético, el inmueble vale 50,000 y las mejoras que se le hicieron fueron de 8,000. No llega al 20%, porque el 20% son 10,000. Entonces, así es como nosotros tenemos que jugar con casos hipotéticos para que se nos vaya quedando en la mente la norma que permite el aumento. Ahora, ya en cuanto a la cantidad que se puede aumentar, vaya, mejoremos el ejemplo. Supongamos que le hizo mejoras por $12,000. O sea, las mejoras que le hizo al inmueble fueron de 12,000 y el inmueble vale 50,000. Ahí la cosa cambia, porque ahora sí ya supera al 20% del valor del inmueble. Ahora, ¿cuánto estaría autorizado para aumentarle al valor de la renta? Entonces, el inciso final del artículo 8 dice que ese aumento no podrá ser mayor del 10% anual sobre el costo de las mejoras. Si el costo de las mejoras es de 12,000, vaya, les repito la pregunta, ¿cuál es el 10% de 12,000? ¿Alguien que me responda? El 10% de 1,200, Lick. 200. 1,200, correcto. Entonces, no puede aumentarlo en 1,200 al año. Como el año tiene 12 meses, si el pago del arriendo fuera mensual, entonces no puede ser mayor de $100 mensuales en ese caso. O sea, el aumento de la renta no puede superar los $100. Si él dice, quiero que me autorice a aumentar $200 el valor de la renta, no le darían al lugar. Porque en ese caso específico, pues, no está como justificado legalmente ese monto. No puede ser superior o mayor del 10% anual sobre el costo de las mejoras. Bien, ¿alguien del equipo 1 nuevamente para ya dar otra vuelta? Sí, con respecto al fundamento constitucional, ya lo adelantaba anteriormente, es el artículo 133 de la Constitución Política, establecido en el preámbulo, que manifiesta que garantizar la libertad económica en lo que no se oponga al interés social Vaya, es un deber le voy a del Estado. interrumpir. Y esto va para todos, no solamente para usted, sino para todos. Normalmente nos vamos a encontrar con algunos cuerpos normativos, llamémosle un tanto, no desfasados u obsoletos, tal vez es mucho decir, pero sí un poco viejitos en el tiempo. Y ese es el caso de la ley de inquilinato. Es decir, la ley de inquilinato originalmente se promulgó, y déjeme ver si lo puedo encontrar aquí en la parte de abajo. La ley de inquilinato 20 de febrero de 1958. Y nuestra constitución actual es de 1983. Entonces aquí tenemos que hacer un ejercicio de actualización, ¿verdad? Y si bien es cierto, en los considerandos de este decreto legislativo número 2591, se menciona la Constitución, pero aquí está haciendo referencia a la Constitución de aquel entonces, que por cierto se llamaba Constitución Política. Pero luego se razonó que no tiene por qué ponérsele ese apellido,
a la Constitución. Ya no se le llama Constitución política, sino Constitución de la República. Entonces, ahí tendríamos nosotros, repito, que hacer un ejercicio de actualización cuando nos encontremos con algunas normas que ya tienen algunos años de haber sido promulgadas, que ya tienen muchos años de haber entrado en vigencia, y ese es el caso de la ley de inquilinato. Entonces aquí tenemos que actualizar el artículo en cuanto a su número y en cuanto a su redacción también. En otras palabras, si usted busca el artículo 136 de la Constitución de la República, la actual, entonces ya no dice esto. Ya no dice esto mismo. Estaría diciendo otra cosa diferente. Entonces, para buscar el fundamento constitucional de la ley de inquilinato, tenemos que remitirnos a la Constitución actual, a la que tenemos actualmente en vigencia. Y me parece, no sé si la tiene a la mano la Constitución, que anda por el 103, según dijo una compañera del grupo anterior. Entonces, veamos el artículo 103 y ese Le doy lectura. Si es tan amable, sí, por favor. Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística por el tiempo y en la forma determinadas por la ley. El subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación. Muy bien. No Entonces, sé si ese era el artículo. básicamente es en el inciso primero, donde dice que se reconoce y se garantiza la propiedad privada, pero, y ese es un gran pero, en función social. En otras palabras, si bien es cierto, tenemos libertad de contratación, libertad de disposición, autonomía de la voluntad para otorgar, como particulares que somos, los contratos que se nos venga en gana, por decirlo así, hay ciertas materias o ciertas áreas que de alguna manera son muy sensibles y que ponen en desequilibrio, por así decirlo, desequilibrio las relaciones humanas, especialmente en los aspectos económicos o patrimoniales. Entonces, en ocasiones, el Estado se ve en la necesidad de intervenir para poder regular algunas contrataciones, por muy privadas que las consideremos. Y ese es el caso de los arrendamientos para vivienda y para otro tipo de actividades vinculadas estrechamente con el quehacer de una sociedad en una época y tiempo determinados. Entonces, por eso es que se dice que la propiedad privada es garantizada, pero en función de la mayoría, en función social. De ahí el intervencionismo estatal que vemos en algunas ocasiones, no siempre. Lo ideal sería el laissez-faire, no sé cómo decían los franceses, dejar hacer, dejar pasar, y que el Estado no se meta, pero no siempre es conveniente. A veces es necesario que el Estado intervenga, y en estos asuntos de los inquilinatos es uno en los cuales el Estado tiene que intervenir. Ok, veamos otra persona en el grupo 2, por favor. Jessica, Kelly, Michelle, Suhey. Sí. ¿En cuáles circunstancias la ley de inquilinato impone al arrendador una multa de 100 colones, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal? Si nos vamos a la ley de inquilinato, en el artículo 11, dice que cualquier acto del arrendador, de las personas de que él depende o de sus administradores, se encargan que irrogar el perjuicio para el inquilinato, tales como la suspensión de los servicios de agua, luz,
y demás que sean contrarios a la seguridad del bienestar y a la comunidad y salud del inquilino y de las personas que con él convivan, hará incurrir al arrendador en una multa de 100 colones sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal. En este artículo ya establece como la suspensión de los servicios de agua, de luz, etcétera. Muy bien, muy bien. Así es. Ahora, ¿qué podemos aprender y qué podemos llevar a la práctica de este artículo 11? Miren, a veces algunos arrendadores abusan de su derecho. Y la manera de hacerlo es presionando con medidas de hecho a sus arrendatarios. Cualquiera podría pensar que está justificado, ¿no? Es decir, y es que miren, hay arrendatarios que también abusan. Eso no lo podemos nosotros discutir ni negar. Mira, hay gente que apenas le da el primer mes y cuando anduvo listo el arrendador un mes de depósito y de ahí para allá no se vuelven a asomar para efectuar ningún pago. Miren, hay arrendatarios que yo no sé de dónde diablos sacaron la idea de que tienen derecho a 3 meses gratis de vivienda. Yo no sé de dónde salió eso. Honestamente le digo, pero los hay. Hay arrendatarios que piensan que la ley les concede 3 meses gratis de vivienda. Repito, ¿de dónde han sacado esa idea? No sé. Pero el punto es que a veces uno podría pensar, está bueno, si no le paga, si está ahí viviendo de choto y todavía le causa daños o le destruye, no le cuida su casa o su propiedad, está bueno que le quite la luz, por ejemplo, o que le corten el agua, o que le cambien las chapas. Hay quienes han llegado a amenazar hasta con armas. Tenés que irte, si no te voy a matar. Es decir, son acciones o medidas de hecho no autorizadas por la ley. Así de simple. O sea, mala suerte si el arrendador cayó en manos de un inquilino mafioso o mala paga o qué sé yo. Mala suerte, ni modo. Gajes del oficio. A veces se gana, a veces se pierde. Y hay que saber perder. Pero lo que la ley le está diciendo en este artículo es que usted como arrendador válidamente no puede ir y tomar estas decisiones o actuar de esta manera. Si lo hace, pues queda sujeto sin perjuicio de las sanciones penales en las que pudiera incurrir, queda sujeto también a una multa. A una multa. Me imagino, aunque no lo diga, por cada infracción. Bien, siguiente persona en el siguiente grupo, por favor, en el 3. ¿Tenemos a alguien en el grupo 3 que no haya participado? Y no Sí, pasamos al 4. sería yo. Ah, ok. Sí, Nosotros, Farid. sí. Ok, está bien. No sé si va el compañero o... La Farid. pregunta, Sí, Farid. va. la pregunta es, ¿cuáles son las formalidades que deben observarse en el contrato de arrendamiento o subarrendamiento de una pieza de mesón? De acuerdo a lo estipulado en el artículo 18 de la ley de inquilinato, en donde especifica, ¿verdad?, de que todo contrato de arrendamiento o subarrendamiento de una pieza de mesón deberá constatar primeramente por escrito, ¿verdad? Y contendrá, dice aquí en el artículo 18 de la ley, número 1, el nombre completo, la edad, profesión u oficio, domicilio del arrendador y el número de su célula de vecindad. Número 2, las mismas designaciones ahí, Farid, tenemos que actualizar y remitir. respecto del inquilino. Sí, permítame. Ahí tenemos que actualizar la información y decir documento único de identidad, ¿verdad?
porque cédula de vecindad es la que se utilizaba en aquel tiempo, allá por el 50, 58. Continúe, por favor. Claro. El nombre del mesón, si es que lo tuviese, y el número de la pieza contratada. También el precio del alquiler. Número 5 sería el nombre de la persona autorizada para recibir el pago de los alquileres, así como también la designación por parte del inquilino de la persona que representará al grupo familiar y de quienes integran dicho grupo en los casos contemplados en el artículo 16. Y como último sería el lugar y fecha del otorgamiento. También nos dice el artículo, ese artículo de que el contrato será firmado por los otorgantes y si alguno de ellos no supiere o no pudiera firmar en el caso, se estampará su huella digital. Hay una formalidad adicional que no la ha mencionado y es la que aparece en el artículo 19. También es una formalidad. Aparte de que conste por escrito, que lleve toda esa información, que sea firmado o puesta la huella, también es una formalidad que se otorgue por triplicado, ¿verdad? Y ahí le dice cuál es la distribución de esas copias, de esas 3 copias. Ok, ¿alguien en el grupo 4, por favor? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La pregunta 2 dice, ¿cuáles circunstancias deben concurrir para que pueda instalarse un establecimiento comercial o industrial en un inmueble arrendado, sin perder su finalidad para ser vivienda? En el artículo número 4 dice, deberá de constatar por escrito y expresar el nombre generales del arrendador y del arrendatario, los datos necesarios para la identificación del inmueble o local arrendado y el precio y la forma de su pago. También el artículo número 1, en el literal B, dice que para instalar en ellos un establecimiento comercial o industrial cuyo activo no exceda de 15,000 colones, siempre que el inquilino sea el dueño del negocio y habite permanentemente en el mismo edificio, en piezas contiguas y comunicadas con el establecimiento del que se trate. Muy bien, efectivamente, esto último que usted acaba de mencionar son esas circunstancias que se requieren en esa pregunta. Lo único que aparecen como tales, aparte del artículo este último que usted mencionó, en el artículo 24, número 2. Recuerden que nosotros necesitamos familiarizarnos con las causales por las cuales se puede pedir la terminación de un arrendamiento, cuando es para alguno de los fines indicados en esta ley, que uno de ellos es para vivienda, Entonces, dice el el inciso segundo de este número 2, que no se considerará que un local ha sido destinado a una finalidad distinta a la vivienda si el inquilino instala un establecimiento comercial o industrial, siempre que concurran, y aquí están las circunstancias. El activo de ese negocio no debe exceder de 15,000 colones. Es un activo muy bajo, muy pequeño en realidad. En aquel tiempo, en 1958, pudo haber sido significativo. Hoy no lo es gran cosa. 15,000 colones, es menos de $2,000. Luego, el inquilino tiene que ser el dueño de ese negocio.
y debe continuar habitando permanentemente en el mismo edificio, en piezas contiguas y comunicadas al establecimiento. Entonces, esas serían como las circunstancias y eso da una respuesta completa a la pregunta. Bien, en el siguiente room, por favor, sería el room, ¿qué? ¿El 5? Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta del grupo 5 era, ¿en cuáles casos el vencimiento del plazo convenido si es causal de expiración del arrendamiento según la ley de inquilinato? En el artículo 24, numeral 15, menciona que cuando se da la necesidad de habitar un inmueble, se presume respecto del propietario o de sus indicados cónyuges o parientes que viviendo en esa casa ajena desearen vivir en casa propia de alguno de ellos, y también respecto a los que viviendo en casa propia desearen trasladarse a vivir a otra casa propia situada en distinta población. Bueno, fíjese que ahí sí tendría yo que hacerle un comentario adicional a la respuesta que usted formula. Y voy a aprovechar, aunque por ahí anda también la pregunta. Sí, Lick, es que están en el mismo artículo, solo que me equivoqué, el ordinal es el 16, el de esta pregunta. Sí, pero usted todo lo que dijo está en el 15. Sí, igual la pregunta 2 es esa, la que Vaya. acabo de leer. Pero mire, yo quiero aprovechar y me va a disculpar aquel que le salió esa pregunta porque hay un artículo que hace referencia al plazo. Y no, hombre, ese artículo es de la mayor importancia porque cualquiera puede presumir que llegado el plazo, allí termina el arrendamiento. Y en realidad eso no es 100% cierto. El artículo 6, yo quiero que ustedes lo analicen con lupa, que lo comprendan, que no se les olvide lo que dice el artículo 6. Dice que en el contrato de arrendamiento sometido a la presente ley, en otras palabras, el arrendamiento cuya finalidad es la vivienda o, como lo dice el artículo 1, instalar un establecimiento comercial o industrial, un centro educativo dependiente del ministerio, aquí tendría que ser de educación. O sea, antes se llamaba de cultura. Y aunque haya hoy, no me acuerdo si hay un ministerio de cultura, pero si lo hubiera, pero aquí hace referencia por su naturaleza al ministerio de educación. O incluso para oficinas públicas y de profesionales autorizados conforme a la ley. Cuando usted, por ejemplo, tenga necesidad de contratar un local para su oficina profesional como abogado o como notario, ese contrato de arrendamiento que usted suscriba estaría sujeto a la ley de inquilinato, porque así lo dice este literal B, oficinas de profesionales autorizados conforme a la ley, consultorios de los médicos, de los veterinarios, clínicas, de todo eso entra en el rango de aplicación o en los alcances, como lo dice el nombre del capítulo, los alcances de la ley. Entonces, según el artículo 6, en un arrendamiento de esos, se puede fijar un plazo para su duración. O sea, no es que esté prohibido ponerle plazo. Usted le puede poner plazo a ese contrato,
Ejemplo, el presente contrato tendrá una duración de 3 años. Está poniendo plazo. El presente contrato tendrá un plazo de duración de 1 año, por ejemplo. Se le puede poner. Pero ¿cuáles son los efectos de ese plazo así establecido? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Aquí lo dice, mire. Ello, o sea, el señalamiento de un plazo, no tendrá más efecto que el de obligar al inquilino al pago del canon pactado durante todo el plazo. Como quien dice, amarra al inquilino a que durante todo ese año o todos esos 3 años esté allí arrendando y va a tener que pagar el canon correspondiente, salvo que antes de la llegada de esos 3 años o de ese año, el arrendador estuviera anuente, estuviera de acuerdo en dar por terminado el contrato. Si se ponen de acuerdo, entonces está bien, no hay problema, no tiene por qué pagar los meses que no han transcurrido todavía. Prácticamente, este plazo está establecido, ¿por qué no decirlo? En beneficio del arrendador, en beneficio de él, en el sentido de que tiene garantizado ese alquiler mensual. El inquilino queda obligado a pagar durante todo ese plazo el alquiler. En cuanto al arrendador, la cláusula de fijación del plazo no le dará derecho a exigir la devolución del inmueble al vencimiento del mismo. O sea, la llegada del plazo no hace expirar el contrato de arrendamiento. El plazo no tiene ese efecto de que el contrato de arrendamiento expire y por ende que faculte al arrendador a exigir la desocupación del inmueble. No le da ese derecho a la llegada del plazo. Pues, sigo leyendo, el inquilino podrá continuar habitándolo en las mismas condiciones que las originalmente estipuladas, siempre que continúe pagando la renta. En otras palabras, el inquilino sigue pagando la renta, no importa que ya pasó ese año o esos 3 años. Pueden transcurrir 20 años, 30 años y no necesita un nuevo contrato. Porque, repito, el contrato no vence con la llegada del plazo. Y, por supuesto, salvo el caso de terminación del contrato por los motivos que indica el artículo 24. En otras palabras, si usted quiere, como arrendador, una vez vencido el plazo, que se le desocupe la propiedad, tiene que irse al artículo 24. Pero jamás va a poder usted llegar ante un juez de lo civil y mercantil a pedir la desocupación del inmueble ya solo porque el plazo expiró. Si usted llega con una pretensión de esa magnitud o de esa naturaleza, le van a dar on the neck. Veamos si en el room 6 hay alguien más que quiera formular una pregunta. Hola, ¿tenemos a alguien del room 6 ahí todavía? Bueno, sí, licenciado, a mí me corresponde la pregunta número 2. Vaya. Que dice de la siguiente manera. ¿Qué sucede con el contrato de arrendamiento según la ley de inquilinato cuando muere el arrendador o cuando traspasa el inmueble? Para darle respuesta a esta pregunta nos basamos en el artículo 27, donde claramente nos dice que al fallecer el arrendador,
no se extinguirá el contrato de arrendamiento por la muerte del arrendatario, sino que se extenderá en tal caso que el contrato continúa con sus herederos y si no hubiese herederos declarados con su cónyuge, con su compañero de vida, con sus ascendientes o descendientes, con aquel que haya habitado al inmueble. El arrendamiento continuará en las mismas condiciones vigentes a la fecha de fallecimiento. Bueno, pero ese es en el caso del arrendatario, que se muera el arrendatario. Y la pregunta, como decía, la pregunta, creo que nos confundimos entonces a la hora de darle respuesta, porque decía qué sucede con el contrato de arrendamiento según la ley de inquilinato cuando muere el arrendador o cuando traspasa el inmueble. ok, vaya, pero aprovechemos esa confusión de ustedes para pues decirles que necesitamos desarrollar como una competencia o adicional, como una destreza adicional, esa capacidad para ver las comas, las ñes, las tildes, los puntos sobre las íes. Es decir, miren, uno como abogado tiene que ser muy perspicaz. Uno como abogado tiene que ser muy cuidadoso, si se quiere, desarrollar ese ojo de águila, ¿verdad? Decir, estar muy, pero muy concentrado, muy atento en lo que uno hace, especialmente cuando uno está litigando, pues es que mire, la litis es una batalla. Por eso se habla de igualdad de armas, o sea, se equipara a una guerra. Entonces, bueno, otra vez, valga la aclaración que estoy haciendo, porque si usted no está concentrado o concentrada, no, hombre, o sea, uno tiene que agarrar en el aire las ideas, los comentarios, las preguntas, las respuestas, las actitudes, el lenguaje no verbalizado. O sea, lo que le quiero decir es que aprovechando esa pequeña confusión que usted tuvo, es que hay que ponerse las pilas, ¿va? A la hora de leer y dar una respuesta o una intervención. Ahorita se vale, pues, porque estamos aprendiendo todos, pero ya a un nivel de un tribunal, por ejemplo, en una audiencia de apelación, ¿verdad? O tal vez en un escrito ya ante un tribunal como el de casación. Entonces sí, uno tiene que tener, pero mucho cuidado. Ver, repito, más allá de lo evidente, como Jimán. Entonces, sí, efectivamente, la pregunta no hacía referencia al arrendador, perdón, al arrendatario, sino al arrendador. Lo que significa que la respuesta la encontraríamos no en el 27, sino en el 28. ¿De acuerdo? Y obviamente, eso es algo muy, pero muy interesante. Cualquiera podría pensar que muerto el arrendador o enajenado el inmueble, traspasado pues a otra persona, hasta ahí llega el arrendamiento. Cualquiera podría pensar eso, pero no es cierto, porque el artículo 28 dice que el contrato no se extingue, sino que continúa. Es decir, los adquirientes del inmueble pasan a ocupar el lugar del arrendador. El derecho que el arrendador tenía y las obligaciones también continúan en cabeza de los adquirentes del inmueble. En otras palabras, no se extingue. Y si quieren que se extinga, ok, artículos 24 y 25. O sea, las causales legales de terminación del contrato. Ok, bien, jóvenes, aún siempre es un gusto para mí compartir con ustedes estas experiencias de aprendizaje
y lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Así que les deseo que pasen una feliz tarde, una feliz noche y que estén bien. Cuídense mucho.